que Dios insufló en el hombre un aliento de vida, infundiéndole así la vida misma. Después del pecado original, el espíritu vivificante de Dios se ha ido manifestando en diversas ocasiones en la historia de los hombres, suscitando profetas para incitar al pueblo elegido a volver a Dios y a observar fielmente los mandamientos. En la célebre visión del profeta Ezequiel, Dios hace revivir con su espíritu al pueblo de Israel, representado en huesos secos. Joel profetiza una efusión del espíritu sobre todo el pueblo, sin excluir a nadie. Después de esto, yo derramaré mi espíritu en toda carne. Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. En la plenitud del tiempo, el ángel del Señor anuncia a la Virgen de Nazaret que el Espíritu Santo, poder del Altísimo, descenderá sobre ella y la cubrirá con su sombra. El que nacerá de ella será santo y será llamado Hijo de Dios, según la expresión del profeta Isaías. Sobre el Mesías se posará el Espíritu del Señor. Jesús retoma precisamente esta profecía al inicio de su ministerio público en la sinagoga de Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo ante el asombro de los presentes, porque Él me ha ungido, me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos y para anunciar un año de gracia del Señor. Dirigiéndose a los presentes, se atribuye a sí mismo estas palabras proféticas. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y una vez más, antes de su muerte en la cruz, anuncia varias veces a sus discípulos la venida del Espíritu Santo, el Consolador, cuya misión será la de dar testimonio de Él y asistir a los creyentes, enseñándoles y guiándoles hasta la verdad completa. La tarde del día de la resurrección, Jesús, apareciéndose a los discípulos, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se posó sobre los apóstoles con mayor fuerza aún el día de Pentecostés. De repente un ruido del cielo se lee en los Hechos de los Apóstoles, como el de un viento recio. Resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas de fuego que se repartían, posándose encima de cada uno. El Espíritu Santo renovó interiormente a los apóstoles, revistiéndolos de una fuerza que los hizo audaces para anunciar sin miedo: Cristo ha muerto y ha resucitado. Libres de todo temor, comenzaron a hablar con franqueza. De pescadores atemorizados se convirtieron en mensajeros valientes del Evangelio. Tampoco sus enemigos lograron entender cómo hombres sin instrucción ni cultura fueran capaces de demostrar tanto valor y de soportar las contrariedades, los sufrimientos y las persecuciones con alegría. Nada podía detenerlos. A los que intentaban reducirlos al silencio respondían: nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Así nació la Iglesia, que desde el día de Pentecostés no ha dejado de extender la buena noticia a los confines de la tierra. Pero, ¿cómo podemos dejarnos renovar por el Espíritu Santo y crecer en nuestra vida espiritual? Mediante los sacramentos, porque la fe nace y se robustece en nosotros gracias a ellos, sobre todo el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Esta verdad se encuentra quizás desatendida en la vida de fe de muchos cristianos, para los que estos son gestos del pasado, sin repercusión real en la actualidad, como raíces sin sustancia vital. Muchos jóvenes, tras recibir la confirmación,
se alejan de la vida de fe, y hay otros que ni siquiera lo reciben. Sin embargo, con los sacramentos del bautismo, de la confirmación y después de modo constante de la Eucaristía, es como el Espíritu Santo nos hace hijos del Padre, hermanos de Jesús, miembros de su Iglesia, capaces de un verdadero testimonio del Evangelio, beneficiarios de la alegría de la fe. Quien ha recibido el bautismo y la confirmación, recuerde que se ha convertido en templo del Espíritu. Dios habita en él. Que sea siempre consciente de ello y haga que el tesoro que lleva dentro produzca frutos de santidad. Quien está bautizado, pero aún no ha recibido el sacramento de la confirmación, que se prepare para recibirlo, sabiendo que así se convertirá en un cristiano pleno, porque la confirmación perfecciona la gracia bautismal. La confirmación nos da una fuerza especial para testimoniar y glorificar a Dios con toda nuestra vida. Nos hace íntimamente conscientes de nuestra pertenencia a la Iglesia como cuerpo de Cristo. Todo bautizado, dejándose guiar por el Espíritu, puede dar su propia aportación a la edificación de la Iglesia, gracias a los carismas que Él nos da, porque en cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Y cuando el Espíritu actúa, produce en el alma sus frutos, que son amor, alegría, paz, paciencia, benevolencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Para crecer en la vida cristiana, es necesario alimentarse del cuerpo y de la sangre de Cristo. Hemos sido bautizados y confirmados con vistas a la Eucaristía, el perpetuo Pentecostés, porque cada vez que celebramos la Santa Misa, recibimos el Espíritu Santo que nos une más profundamente a Cristo y nos transforma en Él. El Espíritu Santo nos transforma, nos colma de su fuerza y nos hace testigos plenos del ardor misionero de Cristo resucitado. ¿Cómo insertarse en un mundo marcado por numerosas y graves injusticias y sufrimientos? ¿Cómo reaccionar ante el egoísmo y la violencia que a veces parecen prevalecer? ¿Cómo dar pleno sentido a la vida? ¿Cómo contribuir para que los frutos del Espíritu inunden este mundo herido y frágil, el mundo de los jóvenes sobre todo? ¿En qué condiciones el Espíritu vivificante de la primera creación y sobre todo de la segunda creación o redención puede convertirse en el alma nueva de la humanidad? Solo Cristo puede colmar las aspiraciones más íntimas del corazón del hombre. Solo Él es capaz de humanizar la humanidad y conducirla a su divinización. Con la fuerza de su Espíritu, Él infunde en nosotros la caridad divina, que nos hace capaces de amar al próximo y nos dispone a su servicio. El Espíritu Santo ilumina y nos indica el camino para asemejarnos más a Él, para ser expresión e instrumento del amor que de Él emana. Solo podemos ser testigos de Cristo si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, que es el agente principal de la evangelización y el protagonista de la misión. Jóvenes que dejen arder dentro de sí el amor de Dios y respondan generosamente a su llamado, pues conocen el ideal, el lenguaje y también las heridas, las expectativas y el deseo de bienestar de nuestro tiempo. Hay que dar razón de nuestra esperanza con mansedumbre. Y para lograr esta finalidad se requiere ser santos, ser misioneros. Hay que poner en juego la propia vida para iluminar el mundo con la verdad de Cristo, para responder con amor al odio y al desprecio de la vida, para proclamar la esperanza de Cristo resucitado en cada rincón de la tierra.